Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 6 hasta el versículo 13. Hoy nosotros queremos concentrarnos en los versículos 11, 12, pero sobre todo subrayando el aspecto que no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Nosotros estábamos reflexionando desde el 11, cuando Samuel le pregunta a Jesse, ¿están aquí todos los muchachos? Pueden mirar también los cursos anteriores, 1 Samuel, capítulo 16, 11. ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven que ahora está apacentando el rebaño. Aquí entonces, cuando nosotros hablamos de queda aún el menor, el más pequeño, esto decíamos nosotros que mostraba poca consideración, parece, que tenía David de parte de su familia. En primer lugar, su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre, queda el más pequeño. O tal vez aquí en el sentido teológico también del autor sagrado, como diciendo el que no cuenta nada, para dar a entender después la humildad. Es decir, ¿qué es lo que Dios busca? Alguien que es incluso no considerado dentro de la familia. Eso por primera parte. Un segundo elemento, podemos ver que ni siquiera había sido invitado también a la celebración. Samuel es Igor y lleva, o a Jesé, sobre todo al papá, Eguerupa y Teta Shelandera el Cuera. Eguerupa y Teta Shelandera el Cuera. ¿Y qué pasó aquí? Falta de consideración. ¿Qué pasó con este más pequeño? No es nombrado, no es identificado. Pero Upea Belañan de Yara no imaginará. Y después el tercero, solo fue llamado a presentarse también porque Samuel había insistido en ello. Lleva. Samuel, lando yesa, cuaéramos, tal vez aquí entonces nos da a entender que los que tienen el poder, es decir, aquí es el capo stipe, ¿verdad? Sería el papá, el que está al frente de la comunidad, es el que maneja también el poder, ¿verdad? Porque es él el que va a convocar a los hijos. Y entonces ya puede haber una selección, pero de parte de nosotros, dejando de lado ñambo que allí parece que nosotros, según nuestros criterios, consideramos que puede participar o no puede participar. Aquí como tercer elemento decíamos justamente que solo fue llamado a presentarse porque Samuel insistió en ello.
Samuel oye Yaguaina, Samuel los enoicayupeina. Tan pequeño era David a los ojos de su padre que no se consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios lo llamó al sacrificio. Ni lo incluyeron. Entonces, eso por una parte. Luego también, cuando consideramos que David era el menor de 8 hijos, no nos sorprende la poca estima que tenía a su propia familia. No era porque el carácter o la conducta de David no fueron dignos, decíamos nosotros, sino que era simplemente porque era el menor, el menor. ¿Verdad? El menor de los 8 hijos. Dios a menudo, hay atención a esto, me parece que es lo que tenemos que subrayar, ¿verdad? De nuestro curso bíblico para que entendamos bien. Elige a personas poco probables para que hagan su obra. Personas poco probables para que hagan su obra. Quiere decir que nosotros podemos mirar mucho las apariencias, podemos mirar mucho aquello que supuestamente podría parecernos, que supuestamente podría a nosotros, según nuestros criterios y nuestro mirar, podría parecernos lo ideal. Sin embargo, estas personas poco probables para que hagan su obra, la de Dios, de modo que todos sepan que la obra es obra de Dios y no obra del hombre. Esta es otra forma de actuar también del autor sagrado para darnos a entender. Esta es obra de Dios, no es obra de los hombres. Él quiere obrar de una manera en que la gente considere a sus siervos como consideraron a Sansón, que preguntaban cuál era el secreto, ¿verdad?, de su fuerza. Es Dios el que actúa entonces por ese secreto de la fuerza, pero es una fuerza que proviene de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Si esto me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva.
dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esta es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esta es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esta es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángeles, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Principalmente entre los versículos 11, 12, 13. Entonces, aquí estamos mirando todo lo que significa la pequeñez, o sea, el menor que era David, que no fue considerado, incluso no fue llamado ni para la celebración, y dábamos varias razones. Tal vez también decíamos nosotros, uno no es lo máximo, ¿verdad? Lo máximo en cuanto a intelectualidad, en cuanto a conocimiento. Pero Ñande Yara, upea vela homoína, o genoína, o atoimishbe, pero por otras características que son las características esenciales que a Dios le gusta. ¿Por qué? Y porque en el Evangelio, principalmente, todo ese Evangelio, ¿verdad? La Biblia como tal, la buena noticia que nos lleva a la felicidad, siempre se considera el servicio, el servicio, el servicio. El ponerse al servicio de los demás. Porque Ñandego y Catula Ñande arando formal. La yaguereco la cualidad de Ñande valeterei. Pero Nañame esei, esa cualidad, Naña compartisei, Naña Moisés al servicio de la comunidad. Yo recuerdo incluso, ¿verdad?, que muchos, sobre todo eso a un nivel un poquitito más así político, etcétera, ¿verdad?, que uno me decía, padre, no, pero ese se formó en la Universidad de Estados Unidos, se formó, pero también la título y vale formar la título, hay que tuvo y vale en su intelectualidad, pues forma por allá. Pero después, o la ñandenetame o mondajangma, ¿entendiste? O sea, cómo hacer las cosas que funcionen, pero de una manera egoísta, ¿entienden? O sea, uno es inteligente o uno tiene capacidades, pero no para hacer verdaderamente salir de la corrupción, por ejemplo, sino que para acrecentar la corrupción. Acrecentar la corrupción, ¿verdad? Japea entonces no hay coi, pea na iponai. Pea na iponai ñande ya en donde pea la mombe usea ñande hina, pea la heya ñande este libro de Samuel, ¿verdad? Entonces, lo que vale ante el Señor es justamente entonces lo pequeño, significa aquí, no que sea también un ignorante de sino que la astucia, la sabiduría y ese aranduca a ti verdaderamente de Dios en tu conciencia es el hacer el bien, es el servir a los demás. Upear el añañepia, upea la verdadera sabiduría. La peña de Yarome mía cueñande con y puruja ñamui ñane comunidad benguara. Si upearango la ñande Yara o me eñande toda la inteligencia, toda la libertad, toda la voluntad y la capacidad de amar para utilizar y ponerlo al servicio de la comunidad y hacer construir entonces, hacer crecer el reino de Dios. Así como en un equipo de fútbol. O en la oyocoa, o en la ibalea la arquerona, entonces upea opita la arcope. Pero gusta oír, la andena de usted de la jugación es número 10, número 6, de puta se ve la arcope, anda de usted y oía ahí. Y a pesar lleva. Y entonces cada uno tiene una posición, cada uno tiene un lugar, pero hay que poner esa cualidad que nosotros tenemos y esa riqueza que Dios te ha dado al servicio del equipo. Porque si no, ya perdeta. Porque la arquero oñe moviros a dos jugáis a favor del equipo, entonces, ¿qué pisatrón con chutante tiro libre? Y allá y quema la gol. Ayer. Y entonces, todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que entender, que en la vida cristiana se mueve de la misma manera. Nuestra vida de todos los días se mueve de la misma manera. Cada uno pone lo suyo, cada uno tiene que jugar en equipo, porque cada uno tiene una cualidad especial, ¿verdad?, que tiene que ofrecer a los demás. A pesar de que ya los yerureñan de allá para allá por mi jangua. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar el libro del Éxodo, capítulo 11, del 10 al 12. Luego, entonces, encontramos aquí a Moisés y a Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón. Pero el Señor le había endurecido el corazón al faraón, que no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir el animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. Y así entonces, en la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Bueno, y así continúa. Estamos hablando de la Pascua, queridos amigos, el Pesaj. Este es el momento en que el Señor les da las instrucciones en qué consiste este paso, y este es un signo que quedará, dice, para todas las generaciones. El Pesaj, la Pascua, en hebreo significa el paso. Opea con la ñande yara yerurea ñande ayepa. Opea la ñande yeya poanabe, y el pasar de una situación. Siempre la Pascua significa pasar del pecado a la vida nueva. Estamos hablando del Éxodo, por lo tanto es el pasar de la esclavitud a la vida de la libertad. Pero aquí nosotros sellamos con el Señor esta alianza a través de esta famosa cena del Cordero. Coañan de Bogoromando, Ajina, Baisha Papeñan de Yarañan de Pusino, Baisha Papeñan de Yaron Bojasañan de Ebe y Pojañan de Noinas e Iñan de Aníquena Peputate y Seupe Bealleva, Peñe Penuque. Y se dan cuenta cómo, queridos amigos, nos dice la palabra de Dios que tenemos que compartir. Si la comunidad es pequeña, dice, la familia es pequeña, entonces van a compartir con el vecino. Peñemoita oñón dive payeva, porque este es un día, es una noche memorable. Es la noche que el Señor les ofrece de libertad y de salvación. Opeixa ñandeña mañana veía yepas a comunidad haisha veis. Ñañemo invaite oñón diez allá uataja lleva peñan de yara yajecao. Pea la ñandeña y cote vagina. La comunidad, la que nos tiene que liberar y nos tiene que sacar de toda esclavitud. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza
damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara.
Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros leyendo este capítulo 16, versículo 11, 12. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Bueno. Entonces también cumple su misión, su función, Yandere Yamai. Pero es interesante porque aquí cuando le responde Jesé, ¿verdad? El papá a Samuel ante la pregunta, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven. Entonces nosotros hablamos de quién es el más joven aquí. Entonces casi ese que queda. Pero después continúa. Y dice que ahora está apacentando el rebaño. Ese que apacienta el rebaño. Entonces David, que es llamado para este gran ungimiento, cuando está fuera apacentando las ovejas, simplemente hacía su trabajo y era fiel en las tareas pequeñas y en lo que su padre le pedía hacer. Primera cosita. Entonces, fiel a las tareas encomendadas. Bien importante, el autor sagrado, porque si aquí se me encargó a mí cuidar del rebaño, entonces él hace ya poina. Miren que en la comunidad es muy importante que cada uno cumpla también una misión y una función importante, ¿verdad? Nosotros algunas veces colocamos mal las piezas. Y a mí me suele gustar mucho, ¿verdad? Escuchar sobre todo, cuapa y te voy a gustar y te digo que la fútbol, bueno, y gusto allá en ducho, ¿verdad? Entonces, ahí va y te decía la terascuera de fulano. Fulano la opitaba, fulano la no y la selección, fulano jugaba per número, fulano jugaba para atrás, fulano jugaba amor, pebe lo ponían la tiro lienda y se bien vaya o dispara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Soy cuabaite. Bueno, ahora yo les diría también a estas personas, ¿verdad? Y para nosotros mismos, este llamado. Ñandego yaycuana, la ñande puestos a yaycuana, la ñande cualidad. Va ella va la jugata dentro de la vida, dentro de la comunidad. Y aquí cada uno entonces tiene que cumplir ese puesto que se le encomienda. Como dijimos nosotros anteriormente, ya la de León la Arcona. Entonces, de Upeana de Valle, Anileña Moisés de delantero número 11 o lo que sea, de Valle y Veana. Apeagola muchas veces ya de la ya pues oigo algunos que no sirven para, no sé, para el aspecto de la vida sacerdotal, de la vida eclesial o lo que sea. Y bueno, entonces ya vale. Entonces, oye, ya cuando. Así también para la vida política, entonces, hay cosas de presidente, hay cosas de ministro, hay cosas. Entonces, ya hay cosas de diputado, ya la voto, ya popea. Y entonces se dan cuenta que así destruimos la comunidad. ¿Por qué? Porque en de valer y peana en de puesto, de UPP porque eres lugar pea. Entonces, nunca, porque son pues a tronco en ese lugar, ¿entendiste? Entonces, vea con la de selección ni mundial en allá. Y así también en la vida espiritual. Va ese yajata, va ese ya la teta pona, va ese ya la familia pona, la ñande da yayesa cuaino. ¿Cuál es nuestro lugar? Se mandó a ver y siempre oye, digo la de Yujuana, movalan de cuara, va evalan de cuara, movalan. Porque ahí solamente entonces vas a poder rendir verdaderamente dentro de la comunidad lo que podés dar y lo que tenés que dar. Porque Dios te puso justamente para que puedas hacer eso. Y se van a dar cuenta
que ahí entonces todos, ¿verdad?, se esfuerzan y luchan para que la misma comunidad, el mismo equipo, sea el ganador. Pero cada uno tiene que jugar desde su puesto. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Su imponente figura, armada únicamente de un crucifijo que levantaba a guisa de estandarte, cruzaba por todo el frente a galope tendido y, arengándolos, redoblaba los bríos y la fiereza de los 20.000 guerreros cristianos que se batían con los 80.000 soldados turcos que pretendían expulsar de Hungría a los católicos. En la medida en que avanzaba esa batalla de Székesfehérvár, el padre Lorenzo de Brindis, cual si tuviera el don de la ubicuidad, era visto atendiendo al mismo tiempo a los heridos, administrando los sacramentos y la unción de los moribundos, orando en voz alta y en los flancos más débiles atizando el fuego de la fe de los combatientes cristianos para que no desmayaran. Su majestuosidad intimidaba a los enemigos que intentaban cazarlo con sus flechas y balas, pero contaba después Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los proyectiles se desviaban o se enredaban en su hábito o en su espesa y luenga barba. Al finalizar la tarde, los otomanos derrotados se retiraron del campo, los vencedores también. El único que permaneció durante toda la noche en él, consolando a los heridos y asistiendo a los moribundos de ambos bandos, fue el padre Lorenzo de Brindis. Giulio Cesare Ruzzi, nacido en Brindis, en Italia, el 22 de julio de 1559, desde que empezó a balbucir las primeras palabras, desconcertó a sus padres porque luego de las misas a las que era llevado por sus papás, podía recitar textualmente los sermones pronunciados por los sacerdotes, y lo hacía con tal unción que a los 7 años fue invitado por el obispo a predicar en la catedral de Brindis, y al terminar, todos los asistentes lloraron de emoción y de arrepentimiento. Al morir su padre, se trasladó con su madre a Venecia y adelantó su preparación básica con su tío Pedro Ruzzi, rector del seminario de San Marcos, y en un santiamén estuvo listo para ser recibido en el convento capuchino con el nombre de Lorenzo de Brindis a los 16 años, edad en la que ya podía citar cualquier pasaje de la Biblia literalmente y comentarlo con precoz erudición. Con el fin de entender mejor los textos, se aplicó a estudiar hebreo, arameo, griego, caldeo, latín y luego, como para que no sobrara, aprendió alemán, francés, español e inglés. Y era tal la admiración por su preclara inteligencia que, siendo apenas seminarista, el arzobispo le encomendó la predicación de los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia por 2 años consecutivos. Y después de ser ordenado sacerdote en 1582, el Papa Clemente VIII le encomendó la evangelización de los judíos de Roma, a los que catequizó en hebreo y en arameo. A los 31 años, en 1502, fue elegido superior general de los capuchinos y reavivó el espíritu franciscano, dando ejemplo con su austeridad, su constante ayuno y oración, y se recorrió a pie a Europa entera, visitando todas las casas de la comunidad, y por donde pasaba abría nuevos monasterios, y su profunda y conmovedora predicación dejaba a su paso una estela formidable de conversiones. Aunque las vocaciones se multiplicaron, no aceptó la reelección en 1506, y entonces el Papa lo envió a enfrentar al protestantismo que se carcomía a todo el Sacro Imperio Romano Germánico y a la amenaza turca que se cernía sobre ese botín. Ahí fue cuando se puso al frente de los ejércitos cristianos, venció al enemigo y con su sabiduría logró conjurar las rencillas que existían entre los reyes de la región.
No obstante esa febril actividad, tuvo tiempo para escribir 15 volúmenes en los que comenta todos los libros de la Biblia, tratados sobre la Virgen, sobre la Santísima Trinidad, sobre el pecado original, sobre los ángeles, sobre la iglesia esposa y madre, y además 800 sabios sermones dejó ahí de legado. Debido a su precaria salud y al deseo de dedicarse a la oración, San Lorenzo de Brindis se retiró al convento de Caserta, pero fue requerido para mediar en un conflicto entre los napolitanos y el rey Felipe III de España, y la muerte lo sorprendió camino a Lisboa el 22 de julio de 1619, día en el que cumplía 60 años. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1881 y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Juan XXIII en 1959. Por eso, hoy, 21 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo de Brindis que nos asista en el diario campo de batalla para ganar la salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte. El amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte. Y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del primer libro de Samuel, versículo 11, sobre todo versículo 12 también. Queda todavía el más joven que ahora está apacentando, ya es inaugurado para el apacentar. Era el trabajo de un criado, el apacentar, ¿verdad? El hecho de que David estuviera afuera apacentando las ovejas muestra que la familia de Jesé no era rica. No era entonces una familia multimillonaria, porque si lo fueran, un criado habría estado apacentando las ovejas. Un criado, o un esclavo, o una persona, ¿verdad? Entonces a quien se le llama. Pero no eran lo suficientemente ricos como para tener entonces los criados, a quienes se les pide ese servicio, se les manda para eso. Apacienta las ovejas, aquí David, significaba que tenía tiempo para pensar también. Y es otro elemento, ¿verdad? Mientras que Oína veo echar a entonces dedico esa capacidad del pastor. Tal vez por eso también esta figura tan interesante, la Biblia utiliza al pastor, el que cuida al rebaño. Cuida al rebaño. Qué bueno. Y la Biblia utiliza mucho, ¿verdad? La imagen del pastor. Y al mismo tiempo tiene el tiempo suficiente para pensar, para reflexionar, para mirar. David pasó mucho tiempo mirando a las ovejas y contemplando la gloria de la creación de Dios. Vea el primer elemento. Entonces, contemplar, ver, caminar, entender, saber todo lo que Dios ha creado, la misma creación. Dios edificó en él un corazón para cantar sobre su gloria en toda la creación. Entonces, esto también es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros nos damos cuenta que así nosotros podemos hacer grandes cosas. Nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es como decir en nuestro dulce idioma, puedes calcular, puedes calcular y decir que vos tenés el tiempo para mirar, observar, conocer, saber, organizar, programar, y entonces eso es lo que sirve, ¿verdad? Entonces no podemos ser improvisados, dicho de otra manera. La vida cristiana no puede ser una vida improvisada, una vida meteórica, como dice la gente, sino que es una vida que poco a poco se va organizando hasta llegar a lo esencial y lo fundamental. Que David apacienta las ovejas requería un corazón especial, un cuidado especial también. El pastor se tiene que preocupar de sus ovejas. ¿Verdad? O sea, tiene un corazón especial hacia sus ovejas. Corazón especial hacia las ovejas. Significaba que sabía cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. El cuidado. Entonces hay una preocupación y hay una responsabilidad, y en ese sentido es una empatía que tiene que haber de parte del pastor
con ese rebaño al que está cuidando. Uno aprendía que uno era la oveja y Dios el pastor. Durante esos años Dios formó a David en él, en su corazón, que cantaría sobre Yahvé como su pastor, ¿verdad? Desde el famoso Salmo 23 que nosotros tenemos, ¿verdad? El pastor que cuida. Vamos a mirar un poco ese salmo también, que es interesante, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también a nosotros a entender, ¿verdad? La misma acción del pastor. Aquí en ese Salmo 23, más o menos se va describiendo cómo tiene que ser ese pastor, o sea, aplicado sobre todo al Señor. Miren lo que nos dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Qué lindo que es. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.